Olis nietecitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Literalmente ya no tengo palabritas para decirles, ya somos más de 250 la familia. La verdad me encanta mucho la comunidad que estamos haciendo, los quiero muchísimo. Pero un poquito más a Funión, y la verdad me encanta que apoyes tanto amigo desde los inicios, y aquí sigues TQM, además de otro saludote a Yur-New-Go-Fallen. Muchas gracias por tanto apoyo, la verdad espero te hayas recuperado. Otro saludito para Irán Juárez, muchas gracias por tu comentario, ejej, me sacas una sonrisa, me encanta que les guste mi trabajito, los adoro. Jeje, y por último pero no menos importante, un saludito a Justes Belmondo y a De Josejin por estar en el estreno de la semana pasada. Si tú quieres aparecer en el próximo video y apoyar el canal, solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir. Cualquiera de esas 4 maneras me ayuda bastante a seguir creando más y mejor contenido, los TQM. Pero sin más que agregar, les doy la bienvenida. Estas son 5 creepypastas clásicas de los años 2000 para dejar de fondo mientras haces otras cosas, TQM. Siempre hemos pensado que nada nos es inaccesible, algo que a veces pienso que puede ser un fatídico error. Bajar la guardia contra lo que desconocemos. Es cierto que ahora la calidad de vida y la tecnología han mejorado, llegando incluso a la luna. Esta ambición nos ciega. Hay muchas preguntas existenciales fuera de nuestro entendimiento y, si les soy sincero, prefiero no pensarlo. No existen palabras para definir lo que pasa más allá de lo que el razonamiento humano nos permite comprender. Ahora, os relato desde mi carnal prisión del tormento lo que me sucedió hace unos días. Me llamo Luis Alberto Rubio, un guardia civil toledano, o eso era antes de estar como estoy ahora. Ya llevaba 7 años en el oficio con una aparente normalidad. Puede que a veces hubiera altercados, pero gracias a Dios nunca hubo muertos, menos en una ocasión que por culpa mía y de mis compañeros, matamos a un ciudadano por equivocación. Pero eso carece de importancia. En realidad, deseaba tener algo que me pusiera a prueba, algo oscuro y peligroso. Mi vida era muy rutinaria y aburrida. Prácticamente me daba paseos a mí mismo para ver alguna posible amenaza, pero la ciudad de Toledo era muy tranquila. Una noche de abril, a las 12, mientras patrullaba, mis superiores me alertaron por la radio con un mensaje bastante grotesco. Atención, hemos recibido una llamada de un ciudadano de que varias personas han aparecido muertas en la iglesia de Santo Tomé. Acaté la orden. Pensé, puede que esta sea la prueba, y con cierta ilusión bajé del coche. Cuando entré en la iglesia, me llevé la mano al corazón. Era horrendo, abominable, cruel. No me quería parar a pensar de qué manera habían manipulado sus cuerpos. Estaban todos tirados al suelo, sus cuerpos abiertos de canal y con las caras convertidas en máscaras tensas. Sus ojos sin párpados me observaban. Estaban perfectamente colocados para mirar hacia la entrada. Me acerqué a los cadáveres y también aprecié millares de agujeros y perforaciones, hechas de tal manera que no me quería imaginar estar en esa situación. No los podía reconocer. Sus caras tensas, sangrando aún. Deduje que eran 3 hombres y 2 mujeres por sus ropas. Más agentes entraron y se quedaron atónitos ante tal escena dantesca. ¿Quién pudo haber hecho esto? Otra noche, pasadas unas semanas y un poco más calmado, recibimos una noticia similar pero con una diferencia. Hemos contactado con llamadas anónimas. Al parecer, en la calle de San Marcos están cayendo cuerpos. Desconozco qué quiere decir, pero id a comprobarlo, puede que sea el asesino de Santo Tomé. Cuando entendí que esa orden era en general, el corazón me latió brutalmente. No quería observar otra carnicería. Me armé de valor tras meditarlo en silencio y acudí a la zona. Otros agentes se adelantaron y empezaron a entrar en las casas para ir hacia un tejado donde parecía verse escurrir por las cañerías una sustancia oscura y viscosa. Yo, aposta, me coloqué el último, intentando evitar entrar o por lo menos entrar el último. Para mi sorpresa, uno de los agentes que subió cayó de cabeza contra el suelo desde el tejado. El impacto fue brutal. Su columna vertebral no pudo sostenerse tras esa caída tan limpia. Yo, en un estado de shock, observé su cuerpo y me sujeté el pecho mientras caía despavorido hacia atrás, para nuevamente observar a otros guardias caer. Uno parecía consumido por dentro, otro cayó de pie, destrozándose los huesos de sus piernas, otro cayó con la cara una mancha oscura. Evidentemente, caían ahora cuerpos de mis compañeros.
La gente empezó a rezar y a huir, dejándome a mí solo con mis compañeros agonizando. Me acerqué arrastrándome al compañero que cayó rompiéndose las piernas. Aún vivo, le pregunté qué había arriba. Tragué saliva y le apreté su temblorosa mano para conseguir una respuesta. Él me miró a los ojos en silencio. Me advertía de algo. Me giré con lentitud a donde él miraba y observé una figura. Una persona encapuchada y con unas cadenas en la mano me miraba desde el tejado, llena de sustancia roja oscura, y con algo que parecía ser la cabeza de un compañero. Me giré hacia mi agonizante compañero y descubrí que su cabeza se había ido. La cabeza que tenía el encapuchado era la suya. El encapuchado giró hacia atrás y desapareció de mi vista. Yo, pálido y casi tan callado como mis compañeros muertos, empecé a pensar. Quien se conocía como el asesino de Santo Tomé no era algo humano. Las aberraciones que hizo eran realmente inhumanas. Mis superiores entendieron mi mensaje en el sentido de los asesinatos, pero no en el de la identidad. Me dijeron que dejara de ver series. Yo sabía perfectamente lo que había visto. El miedo, unido a mi humana necesidad de entender, me levantaron las fuerzas para ir independientemente a la búsqueda. Conseguí camuflar mi presencia y adelantarme. No fue tras 5 semanas hasta que recibí otra noticia. Ese maldito perro ha hecho otra vez de las suyas, parece que se ha cometido un asesinato en la avenida de Europa. Maldita sea, id para allá cagando leches. Llegué. No pude evitar vomitar. Un hombre totalmente manipulado, con una sonrisa siniestra estirada en su rostro. Miré alrededor, intentando interceptar al asesino. En una mirada fugaz lo alcancé. Me miraba desde una esquina poco iluminada, que nuevamente no me permitía identificarlo. El asesino hizo un gesto con su mano. Quería que lo siguiera. Tragué saliva y salí corriendo hacia él. Mis fuerzas mermaban cuanto más me acercaba a esa esquina, como si el miedo se apoderase de mí. El asesino, como cabía esperar, no estaba allí, sino más adentro. Lo sabía por unos estruendosos ruidos de cadenas arrastrándose. Me adentré a la penumbra del callejón. Ya no podía saber dónde pisaba ni caminaba. Me daba la sensación de que caminaba en la nada. Parecía que entraba al abismo. Ni se podía ver el cielo. En un momento de confusión avisté una luz. Fui hacia ella corriendo, tropezando con siluetas que ignoré. A medio camino hubo un destello luminoso que me cegó. Abrí lentamente los ojos. Esto no era un callejón. Me encontraba en un espacio cerrado, un pasillo larguísimo de losas cuadradas negras y blancas. Un pasillo que parecía no tener principio. En un arrebato de locura corrí hacia adelante. Me tropecé con siluetas rígidas. No eran objetos, eran cadáveres manipulados. Sentía la necesidad de no mirar hacia atrás, pero una ola de oscuridad líquida y viscosa empezaba a rellenar todo el pasillo. Corrí con muchísima fuerza. La luz parecía más cercana y a la vez más cegadora. Al entrar en aquella luz, accedí a una especie de edificio, similar a los manicomios con puertas reforzadas y largas prisiones acorazadas y acolchonadas. Estaba débilmente iluminada. Llegué a un punto en el cual todo el suelo estaba pegajoso y lleno de sangre. Mis manos temblorosas se agarraron a la pared cuando vi caminar hacia mi posición unas personas. Estas personas estaban deformadas de la misma manera que los cadáveres, pero con una diferencia. Estaban vivos. Caminaban lentamente, solo lloraban. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros. Seguí esa sonrisa hasta un despacho. En la puerta, escrito en sustancia roja oscura: todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla. Retiré la mano del pomo. El marco cambió de mensaje. La justicia y los jueces son actos y seres divinos. Mas para quien recibe su juicio, no son más que atrocidades y monstruos. Lancé una patada a la puerta. Entré al despacho. Todo estaba oscuro. Una televisión de los 50. Una cara en blanco y negro me miraba. Solo dientes y ojos visibles. La cara me habló. Las vistas del infierno traen de vuelta a sus espectadores. Algo se me abalanzó. Era el asesino de Santo Tomé. Me tiró al suelo. Un arpón encadenado y oxidado se presiona contra mi cuello. A la poca luz, lo vi. 20 metros. Gigantesco. Encapuchado.
piel grisácea. Un ojo visible, completamente blanco. Alzar su brazo apuntándome. La justicia es ciega. Lo que pareció una escena de terror fue una pesadilla, pues me desperté en mi cama. Pensé que todo fue un mal sueño, hasta que encontré una foto colocada bajo mi almohada. Una foto del rostro que vi en el monitor. Arrojé la foto. Fui al trabajo. Mis compañeros hablaban de sus propias pesadillas. Coincidieron. Un manicomio. La Quijotis. Fuimos todos. En grupo. Llegamos. Un vestíbulo vacío. Un compañero fue atravesado por un arpón. Cayó confuso. Un buitre aterrizó en su cuerpo y se inclinó, cumpliendo una tarea macabra. Otro compañero fue víctima de otro arpón. El buitre voló por el techo, haciendo que la luz se volviera negra. El vestíbulo se deformó. Miles de ojos nos miraban y él estaba allí. Él estaba en la cúpula. La figura de la justicia era ahora un hombre cruel, un ojo ciego, un arpón y un buitre. Lanzó otro arpón. La cúpula se rompió en cuchillas. Yo, vivo, sufriendo los cortes. El asesino se colocó ante mí. ¿Qué hemos hecho para sufrir de esta manera? Le dije. Contestó. Pecáis de arrogancia, Diego. Vuestra arrogancia mató a un inocente. ¿Qué derecho tienes tú juzgándonos? No eres nadie. Su risa fría. Se colocó de cuclillas ante mi rostro. No solo los jueces juzgan. Es lo que recuerdo. Ahora soy sedado por la culpa. Me retuerzo en la visión de las atrocidades. El buitre remata para un verdugo. No solo los jueces juzgan, no solo los jueces juzgan, no solo los jueces juzgan. ¿Qué más puedo perder? La perdí a ella, maldita inseguridad y todo por mi pereza. Ve tú primero y yo te alcanzo luego. Todos los días veo tu ropa como si estuviera esperando por ti, no logro tirarla pues por muy raro que parezca la puedo sentir, esa tela que alguna vez usaste y ahora solo cuelga de una percha. Mi perro me acompañó desde que era el niño que jugaba a tocar timbres de los vecinos y corríamos uno al lado del otro, pero ¿por qué todo lo bueno tiene que acabar tan pronto? No tiene ni el más mínimo sentido. Max era tal vez un cachorro más en este mundo, pero para mí lo fue todo, mi confidente de bromas, de lágrimas. Aún recuerdo cuántas veces lloré hasta las arcadas de quedarme sin aliento. Max se subía a la cama para lamer mis lágrimas, yo lo abrazaba hasta quedar dormido en su suave pelaje blanquecino, pero hoy al despertar noté que no se levantaba de mis piernas. Él siempre dormía sobre mí, pero por más que lo llamé él no despertó. Y sobre todo el miedo. Ya no le tengo miedo al no estar, así que ¿qué más da? Sobre mis manos tenía una herramienta capaz de acabar con todo en tan solo un segundo. Puse el acero frío en mi mentón y un último pensamiento invadió todo mi ser, tristeza, pero pronto todo eso acabaría. Pulsé el gatillo y todo el sonido en mi habitación quedó mudo, un clic seco salió y yo seguí aquí. Pulsé el gatillo una vez más, ahora sí todo acabaría, el sonido de las aves siendo libre, el viento cruzando mi habitación, el olor de los waffles que hizo mi madre de desayuno, clic seco, triste, y la observé como una cruda gracia del destino. Pulsé el gatillo otra vez y fue como si el universo mismo contuviera la respiración, clic seco, ese maldito clic que parecía burlarse de mí, como si la muerte también me negara, como si incluso ella tuviera miedo de tocarme. Y entonces, cuando mi mano temblaba y mis ojos buscaban cualquier sombra para desvanecerme en ella, sonó mi celular. Un tono extraño, no el que yo había puesto, uno más grave, metálico, como si viniera de un túnel. Lo miré. Era mi número. Yo llamándome a mí mismo. Yo del futuro. La pantalla decía, no lo hagas. Lo lancé al suelo, no quería escuchar. ¿Qué sabe él de mi dolor? ¿Qué sabe ese yo que todavía respira cuando yo ya estoy muerto por dentro? Apreté el gatillo otra vez, otro clic seco, esta vez más fuerte, como un eco de metal que rebotaba dentro de mi cráneo. Y entonces, la voz salió del altavoz roto del celular, mi voz pero más gastada, más rota. No lo hagas, por favor, si lo haces vas a volver aquí, conmigo, otra vez. Me quedé quieto. Otra vez. Respiré hondo. Y de pronto la habitación olía igual que antes. Waffles, Max en mis piernas, su pelaje blanquecino.
todo igual. Mis manos temblorosas. El acero frío en mi mentón. Otra vez el clic seco. Otra vez el celular vibrando, mi voz del futuro suplicando. Un bucle. Un infierno que yo mismo había construido. ¿Qué más puedo perder? Me escuché susurrar, otra vez la misma frase. La perdí a ella, maldita inseguridad, mi pereza, ve tú primero y yo te alcanzo luego. El celular gritaba ahora, la voz quebrada, desesperada. Escúchame, no lo hagas. No tienes idea de lo que viene después, no hay salida, no hay descanso, solo otra vuelta más. Pero puedes romperlo no por ti, hazlo por ella, por mamá. Me quedé helado. Ella aún está ahí, te hace waffles, te llama a desayunar si lo haces, va a entrar en esta habitación y te va a encontrar tu cuerpo inerte, tus manos frías, el olor a metal en el aire. ¿Quieres que esa sea su última imagen de ti? ¿Quieres convertir su amor en un grito que no termina nunca? Mi voz del futuro sonaba rota, como si estuviera llorando en otra línea de tiempo. Quedarte no es fácil, pero irte la va a destruir. Las palabras me atravesaron más fuerte que cualquier bala. Vi a mi madre de pie en la puerta, aunque no estuviera ahí. Vi su cara al encontrarme, su grito, sus manos temblando. Vi cómo la vida se le apagaba en los ojos. El celular seguía vibrando, la voz del futuro ya no suplicaba, casi rogaba. Quédate. Quédate por ella. Por el dolor que aún puedes evitar. Quédate y lucha con todo este peso. No me escuches por mí, escúchame por ella. Pero algo en esa voz me erizó la piel. Había un tono demasiado grave, demasiado profundo. Y entonces lo noté. Entre las palabras, en el fondo del audio, respiraba algo más. No yo. No humano. Un siseo, un crujir, como si uñas largas rasgaran la línea. La pantalla del celular parpadeó. Mi número desapareció. En su lugar, unas letras rojas. Quédate conmigo para siempre. La voz cambió, más baja, más espesa. Quédate conmigo aquí en este bucle. Vi mi reflejo en la pantalla. Pero no era yo. Era mi rostro pero sin ojos. La boca sonriendo. Y detrás de mí, en ese reflejo, una silueta altísima, encorvada, que respiraba justo en mi nuca. Por primera vez en todos los bucles, no apreté el gatillo. No por amor, no por miedo, sino porque algo estaba aquí conmigo. Se dice que en 1978, Roberto Gómez Bolaños intentó algo que Televisa jamás se atrevió a emitir. Un episodio de larga duración, donde el Chapulín Colorado dejaría atrás la comedia ligera para sumergirse en un relato oscuro, dramático y hasta surrealista. Ese episodio nunca salió al aire, pero en DVDs piratas circula una copia a la que llaman Chapulín Universal. La cámara abre en la vecindad. No hay música de trompeta, ni risas grabadas, solo silencio. El señor Barriga está sentado en la fuente del segundo patio, con una carta en sus manos. Su rostro refleja una profunda angustia. La guarda en su maletín y, casi en un suspiro, dice: «Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?». El Chapulín aparece en escena, pero luce distinto. Su traje rojo es el mismo de siempre, salvo por un brazalete verde en su brazo izquierdo que brilla levemente. El héroe escucha la petición y con seriedad inusual pregunta: «¿Qué pasa, señor Barriga?». Este le responde que su hijo ñoño ha sido secuestrado y que piden una suma exorbitante de dinero. El Chapulín, en lugar de su típica torpeza verbal, le contesta con un tono solemne: «Chapulín, la vida de un hijo vale más que todo el dinero del mundo. Debe pagar lo que piden». El señor Barriga lo interrumpe con lágrimas en los ojos. «Es imposible. Ni aunque don Ramón me pagara todos los meses de renta que me debe, podría juntar esa cantidad». Es aquí donde aparece el único gag cómico del episodio. El Chapulín, inventando dar esperanza, dice: «No se preocupe, yo lo ayudo». Saca su clásica billetera roja, la abre con orgullo y empieza a buscar monedas. La gira, la sacude, incluso sopla dentro de ella, pero no hay ni un solo centavo. La billetera está vacía. El momento que normalmente provocaría risas aquí se siente incómodo, como una parodia de sí mismo. El Chapulín pone su mano en el hombro del señor Barriga y le dice: «No todo está perdido. Con esto», señala la banda verde en su brazo,
podremos encontrar a Ñoño aunque lo hayan llevado a otra dimensión. El señor Barriga lo interrumpe con lágrimas en los ojos. ¿Y cómo funciona eso? Sujétese fuerte. Esto nos llevará hasta él. Activa la banda con un toque torpe y de inmediato ambos son absorbidos en un remolino de luz verdosa. Cabe mencionar que el rodaje de esta secuencia se convirtió en una maldición. Un electricista sufrió quemaduras conectando la iluminación del set y un asistente perdió una mano al estar manipulando la utilería durante la filmación. La banda verde emitió un zumbido y el señor Barriga estaba vomitando. La secuencia de viajes no parece hecha para niños. Primero, caen en un planeta cubierto de espejos rotos, donde sus reflejos no los imitan, sino que muestran variantes del héroe. Uno con traje negro y sonrisa macabra, otro sangrando tendido en brazos de una mujer que llora, otro llevando un barril funerario en sus hombros. El Chapulín se asusta, brinca y por inercia acciona su banda de nuevo. Saltan a un planeta totalmente plateado, donde solo se escuchaban lamentos distorsionados. Allí se encuentran con unas alienígenas que señalan la banda del Chapulín, casi tocándolo. El héroe malinterpreta la acción, las paraliza con la chicharra y le arroja una pastilla de chiquitolina a una de ellas justo en la boca, haciéndola diminuta. El Chapulín estaba asustado, su torpeza accidental había roto el universo. Mientras tanto, el señor Barriga por los alrededores grita el nombre de su hijo, pero solo recibe eco. El Chapulín lo alcanza, su banda está brillando con más fuerza que antes. Creando un último torbellino, los arrastra a un tercer escenario. Un páramo gris, desierto, donde se levanta una casa solitaria. Dentro se escucha un llanto inconfundible, el llanto de Ñoño. El señor Barriga corre desesperado hacia la casa. ¡Ñoño, hijo! Chapulín grita. ¡Espere! ¡Puede ser una trampa! Pero de la puerta sale Peterete, el famoso asesino. Tenía una pistola. Chapulín. ¡Yo me encargo! Grita. Se abalanzó sobre Peterete. No era una pelea de sketch, era desesperación. Pelearon, forcejeando por la pistola. El Chapulín solo buscaba ganar tiempo para el señor Barriga. En medio del forcejeo la pistola se accionó. Un disparo seco. Peterete cayó. Estaba muerto. El Chapulín se quedó inmóvil, observando el cuerpo inerte y la arma humeante. El shock lo paralizó. No era el miedo común, era la garrotera del chavo, pero causada por el horror moral. El héroe había matado. Sus brazos quedaron rígidos, sus ojos fijos en la nada. Entra el señor Barriga regresando de la casa. Su voz es un trueno roto. No está, solo era una grabadora, una estúpida grabadora con los lloris de Ñoño. ¿Qué vamos a hacer? El señor Barriga sacudió al Chapulín. El héroe no se movía, rígido. Finalmente el Chapulín salió del shock. Las palabras fueron lentas, huecas. Apenas logra balbucear con las lágrimas en los ojos. Perdón, no siempre se puede salvar a todos. El señor Barriga, lleno de impotencia, levanta la mano para golpearlo, pero antes de que pueda hacerlo, el Chapulín saca la chicharra paralizadora y lo congela en el acto. Lo siento, susurró el héroe. Activa de nuevo la banda verde y ambos regresan a la vecindad. La última escena muestra a Chapulín dejando al señor Barriga inmóvil en el patio, con la cara llena de lágrimas. El héroe se aleja, la banda verde parpadeando con un brillo cada vez más débil. Mira la cámara y dice, con voz quebrada, algunas veces, la justicia no llega. Ñoño nunca fue encontrado. El rescate había fallado. El héroe había matado. El regreso a la vecindad fue el final de la inocencia. El Chapulín había visto demasiado y ahora había cruzado la línea. Esa noche el dolor de no salvar a Ñoño y la culpa del asesinato se transformaron en ira ciega. La rabia se volcó contra la hipocresía de todos. Ese fue el día que el héroe se rompió, el día que se desató el fuego. Este capítulo nunca fue emitido por las múltiples lesiones del equipo de producción y los temas tan crudos que tocaban, sin mencionar que sería el preludio de la serie de cómics más serios de Chespirito, siendo el barril fúnebre el único de dicha serie que se tiene algo de certeza de su existencia. El proyecto se llamó Época Alfa, financiado por un consorcio de naciones en ruinas y dirigido por mentes que ya no creían en límites éticos. El objetivo era simple y blasfemo: viajar hasta el momento cero, el instante en que todo comenzó, y ver con sus propios ojos a Dios.
El equipo estaba encabezado por Elías Ferrán, un astrofísico que había perdido toda fe al ver morir a su familia durante una guerra provocada, según él, por la religión. A su lado, se encontraba Padre Marius, un teólogo cuyas convicciones eran tan férreas como su rostro marcado por el tiempo. Dos extremos, uno buscando confirmación, el otro redención. La máquina estaba construida dentro de un cilindro de plomo del tamaño de un estadio, enterrado en el núcleo de una montaña en Islandia. Cuando se activó, el espacio y el tiempo colapsaron en una imagen sin forma. La máquina del tiempo no los transportó, sino que abrió una ventana hacia el origen. El instante anterior al primer átomo, al primer segundo, al primer suspiro del cosmos. Pero no había nadie. Ningún trono, ningún ángel, ninguna palabra. Solo un silencio que parecía comerse el alma. Elías sonrió con la frialdad de un cirujano. ¿Lo ves, padre? Nada. Nada más que entropía, silencio y vacío. Dios no estaba antes del universo. No existe. Fuimos nosotros. Solo el Big Bang, y ya está. Tal vez, dijo Marius, con una mirada dolida pero aún esperanzada. Tal vez solo está tardando un poco. Tal vez hay que esperar un instante más. ¿Qué es un minuto para él? ¿Qué es 1.000.000 de años? Y esperaron. Horas, días. No se sabe cuánto, porque el tiempo dejó de tener sentido allí. Hasta que una luz apareció. Marius se arrodilló llorando, sintiendo por fin la presencia divina. Pero no era eso. Era una estructura metálica colosal, como una cruz mecánica que descendía desde una grieta en la nada. Una nave. Provenía de un futuro inimaginable, pilotada por una humanidad deformada, alienada por eones de evolución y desesperación. Era una reliquia del fin de los tiempos. En su interior, se desplegaron 3 brazos robóticos, 2 garras, y de la tercera, suspendido, un átomo primigenio, inestable y perfecto. Elías se estremeció. Marius retrocedió, aterrado. No puede ser. Las garras sujetaron el átomo. Un estallido sin sonido, sin tiempo, sin dirección. El universo nació. El ciclo comenzó. La humanidad del futuro había creado el Big Bang. Habían viajado al punto cero para originar el cosmos, para garantizar su propia existencia. Un bucle eterno. Un suicidio cósmico y una gestación inevitable. La nave desapareció entre la luz. Y entonces Elías comprendió. Dios no existe, dijo, temblando. Somos nosotros. Hemos sido siempre nosotros pero ni siquiera lo sabíamos. Marius se derrumbó. Entonces, ¿a quién he estado orando toda mi vida? Silencio. La máquina colapsó. Y mientras la montaña se derrumbaba sobre sí misma, atrapando a ambos para siempre en una paradoja sin salida, las palabras de Elías quedaron suspendidas como epitafio universal. Creímos buscar a Dios pero solo estábamos buscándonos a nosotros mismos en el momento más oscuro del tiempo. Siempre fui fan de Sonic. Desde niño me acompañaba esa sensación de libertad, de velocidad, de música alegre. Mis tardes eran Green Hill, Chemical Plant, Casino Night. Sonic siempre fue mi refugio. No imaginaba que algún día ese refugio se convertiría en una prisión. Todo empezó una tarde cualquiera. Jugaba Sonic Unleashed para pasar el rato cuando escuché al cartero dejar algo en mi buzón. Era un sobre sencillo, sin remitente. Dentro, un CD con una sola palabra escrita a mano en marcador negro. Sonic. Debajo, una nota con la letra temblorosa de mi mejor amigo, Kyle. Tom. No puedo más. Tuve que pasarte esto. Él me sigue. No puedo destruirlo. Hazlo tú, por favor. Destrúyelo antes de que te encuentre también. No juegues. No le des lo que quiere, por favor. La palabra por favor estaba marcada con tanta fuerza que había rasgado el papel. Pero mi curiosidad, o tal vez mi nostalgia, me venció. No lo pensé demasiado. Metí el disco en la computadora. El juego arrancó con normalidad, aunque los colores parecían apagados, marchitos. El menú mostraba 3 ranuras de guardado, todas con estática roja. Sin que yo tocara nada, el cursor se movió solo hasta seleccionar a Tiles. Y comenzó. Green Hill apareció vacío. No había LODs, ni monitores, ni música alegre. Solo tierra gris y árboles repetidos como un fondo mal renderizado. La música sonaba, pero invertida, lenta, como un funeral de 16 bits. Tiles avanzaba solo, como arrastrando los pies.
A veces se detenía a respirar, y lo perturbador era que no era animación reciclada. Respiraba de verdad, como un ser vivo dentro de la pantalla. Cada tanto giraba la cabeza y me miraba, directo a mí. Más adelante, los animales aparecieron pero estaban rotos, como fragmentos de sprites incompletos. Un conejo con patas duplicadas y borradas a la vez. Un zorro que se estiraba hasta romperse. Tails se llevó las manos a la boca. No era una reacción programada. Parecía un niño asustado. Y entonces lo vi. Sonic. De espaldas. Inmóvil. Tails sonrió y alzó un brazo, como si hubiera encontrado a un amigo. En ese instante sentí algo recorrerme la espalda, un escalofrío que no venía del juego. La estática aumentó. Sonic giró apenas la cabeza y me miró, no con ojos rojos. No con sangre, con ojos vacíos, brillantes, como agujeros en la pantalla. La imagen se apagó. Texto en negro. Hola, ahora tú juegas conmigo. El segundo archivo se iluminó solo. Knuckles. El nivel parecía Scrap Brain, pero con paredes de carne pixelada. Cada paso dejaba huellas rojas. La música era apenas un murmullo de fondo. Knuckles no avanzaba si yo no lo obligaba. Cuando solté el control, se arrodilló, como si rezara. Y entonces habló. No sigas, dijo, con una voz real, filtrada, quebrada. Ya está dentro de ti. Sentí que mi corazón se aceleraba. El monitor vibraba. Un contador apareció en la esquina de la pantalla. 0001, 0002. Con cada número, mi corazón latía al mismo ritmo. Cuando el contador llegó a 0666, Knuckles cayó al suelo como si se hubiera desmayado. Pantalla negra. Kyle duró más. Al volver al menú, la ranura de Knuckles mostraba su cara, los ojos en blanco, con la frase, no hay salida. El último archivo mostró a Robotnik. El escenario era un pasillo interminable de escaleras, iluminadas con velas. Sonaba un piano lento, fúnebre. Robotnik caminaba sin prisa, girando a veces hacia la cámara. Movía los labios, pero no salía ningún sonido. Seguimos bajando. El suelo empezó a mostrar glitches azules que se expandían como venas. Y entonces lo escuché. Una risa ahogada, mezclada con respiración. No venía del juego. Mi webcam se encendió sola. En la pantalla apareció Sonic. No un sprite. No pixelado. Un modelo hiperrealista, húmedo, con piel azul pintada sobre carne humana. Respiraba. Me miraba. Y sonrió. Texto blanco. Estás aquí. El juego se cerró solo. Mi escritorio estaba vacío. Ningún archivo. Ningún acceso directo. Me giré hacia mi cama. Y allí estaba. Un peluche de Sonic que yo no tenía antes, sentado, mirándome. No sonreía. Solo esperaba. Desde ese día no he vuelto a encender la computadora. No he vuelto a dormir con la luz apagada. No sé qué pasó con Kyle, pero creo que lo entiendo. Ese juego no es un hack. No es un virus. Es un portal. Y yo ya lo abrí.